Hola, yo soy Nacho Imeri y te doy la bienvenida a nuestro podcast Startup Mentoring and Venturing. En este espacio virtual nos juntamos todos los viernes en vivo a las 7 de la mañana vía Instagram Live y desde Nueva York sostengo Nacho Talks con power players de la industria del emprendimiento y del venturing para que podamos tomar nota de buenos consejos para emprender con éxito, para identificar e invertir en las startups más exitosas de Hispanoamérica y para identificar a los mejores angel investors y gestores de fondos de venture capital enfocados en la región. Te invito a escuchar y a aprender de la historia de nuestro invitado de hoy. Te doy las gracias por formar parte de nuestra comunidad y te animo a que compartas este podcast con tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Y ahora, let's talk con nuestro invitado de hoy. Bueno, Juan, te doy la bienvenida a nuestro programa Startup Mentoring and Venturing. Hoy es 19 de agosto del 2024. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Yo estoy maravillosamente bien y además feliz de que estés aquí con nosotros compartiendo este espacio virtual. Como te comentaba en alguna oportunidad, esta es una iniciativa que pusimos en marcha un grupo de amigos hace ya más de 2 años y la idea es tratar de colaborar para resolver 2 cosas que nosotros sentimos que puede mejorar muchísimo en Latinoamérica, que es darle al emprendedor latinoamericano acceso a capital y acceso a mentoría o conocimiento, ¿no? Por eso la idea de este programa es invitar a personas que sean líderes en el espacio. En algunos casos son personas que gestionan un fondo de venture capital como tú, son personas a veces que han tenido la oportunidad de lanzar y escalar y vender inclusive startups exitosas en la región. Hemos traído también single family offices que han tomado la decisión de lanzar un fondo de venture capital. Y la idea es que nuestros invitados hagan un poquito de storytelling de su experiencia, ¿no? Y que sean generosos con su conocimiento, de manera tal de que la audiencia que participa en este programa tenga la oportunidad de tomar nota y identificar pues cuáles son esos buenos consejos que los pueden ayudar a sacar exitosamente su negocio adelante, que puede ser una startup, puede ser lanzar un fondo de venture capital, etcétera. Entonces, la parte del conocimiento es uno de los propósitos y cosas muy importantes de este podcast. Y la segunda parte muy importante de este podcast es darle al emprendedor la oportunidad de identificar pues cuáles son las fuentes de financiamiento. Por eso traemos angel investors, single family offices y inversionistas pues, que participan con su inversión en el ecosistema y al mismo tiempo comparten su experiencia, ¿no? Eso lo venimos haciendo ya desde hace algún tiempo. Y lo tercero que tratamos de lograr invitando, tú sabes, a emprendedores exitosos es que gestores de fondos de venture capital, como el caso de ustedes, de Daedalus Ventures, tengan la oportunidad de identificar cuáles son esos emprendedores exitosos que con sus equipos y sus Dream Teams están construyendo empresas maravillosas que están resolviendo los grandes problemas de la clase media y clase baja de la región, que en contraste con lo que ocurre aquí en los Estados Unidos es muchas veces el foco del emprendedor latinoamericano e inclusive el foco de muchas tesis de inversión de fondos latinoamericanos porque quieren invertir en startups que realmente estén generando un impacto en la región. Entonces, bueno, para la audiencia que nos está acompañando el día de hoy, en este episodio tenemos un buen amigo. Juan Turner es colega, es abogado igual que yo. Su historia va a ser súper interesante porque nos va a contar cómo saltó del mundo del emprendimiento y del prestar servicios legales a manejar y gestionar un fondo de venture capital. Él tuvo la oportunidad de estudiar Derecho, ejercer la carrera como abogado, trabajó un tiempo en un escritorio muy importante de Chile que se llama Carey, trabaja en la parte corporativa y en el departamento de Mergers and Acquisitions. Después se incorporó al equipo de Clasty Quintana y Mas Lees, que tiene una estrategia, una alianza de negocios estratégica con el escritorio Klein & Co., que es una multinacional que presta servicios legales, también trabajando en la parte corporativa y M&A. Y eventualmente en el 2022, hace ya 2 años, toma la decisión de incorporarse al equipo y lanzar pues, este fondo de Venture Capital, Daedalus Ventures, para invertir pues, en emprendimientos latinoamericanos que están construyendo empresas súper interesantes, muy enfocadas en resolver temas que tienen que ver con la industria de la fintech, de la SaaS y de los marketplaces, ¿no? Una de las cosas que
me parecen súper interesantes de Daedalus es que funciona como puente o bridge entre emprendedores e inversionistas, entre emprendedores y clientes, y emprendedores y todos los que de alguna manera hacemos vida en este ecosistema tan maravilloso y tan bonito del emprendimiento y del venture capital en la región. Entonces, bueno, Juan, ese es el propósito de este podcast. Como le digo a todos mis invitados, me encanta, tú sabes, comenzar esta conversación con algo de contexto y normalmente mi primera pregunta tiene que ver con lo que fue tu experiencia o descubrir lo que fue tu experiencia creciendo en casa, ¿no? Porque por aquí pasan invitados que descubrieron el emprendimiento y el mundo de lo que significa gestionar un fondo tarde en su vida. Otros lo descubrieron temprano porque de repente en casa, cada vez que papá y mamá se sentaban a almorzar, a cenar o se reunía la familia el domingo, el tema del emprendimiento y de la inversión era un tema que se hablaba todos los días. A veces pasan invitados por aquí que no, todo lo contrario, son cosas que el invitado descubra en el camino y nos encantaría conocer esa parte de tu historia, ¿no? ¿Cómo creciste en casa y si estos temas de emprendimiento y de inversión eran temas que se conversaban o no? A ver, primero que nada, gracias por la invitación. Felicitaciones. La verdad que la iniciativa que tienen es muy interesante, muy valiosa para todo el ecosistema. Llegar al podcast número 46 habla de que esto sigue en pie y fuerte, por lo tanto, muy bien. Siempre me ha gustado y me pone muy contento estar en una industria donde las relaciones son muy poco transaccionales, donde la construcción de valor es siempre, y para uno que es abogado, y tú me vas a entender ahí, la causalidad es muchísimo más indirecta que en algunas otras industrias. Entonces, y creo que este podcast es parte de eso, es poder ayudar, esperando que la industria como un todo crezca, que salgan más y mejores empresas y eventualmente entendiendo que eso beneficia a todos, en el fondo. Así que muy bueno y gracias también por la introducción, muy acertada. Eso de líder, gracias, es un, es un honor que me lo diga. Yo siempre siento que hay mucho más por hacer y sobre todo en esta industria que es de plazos largos, de horizontes bastante largo, así que yo personalmente siento que tengo mucho todavía por hacer y por demostrar antes de auto creerme cualquier tipo de categoría. Pero bueno, entonces la primera pregunta era en torno un poco a la experiencia de la evolución profesional. La experiencia Eh, creciendo en casa, ¿cómo se manejaba este tema de la inversión y el emprendimiento en casa? ¿Tus padres eran emprendedores? ¿Este era un tema que no se conversaba en casa? Cuéntanos esa parte. a ver, yo creo que hoy día estamos en un momento donde el mundo ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo. De hecho, si uno mira el mundo de los 70, 80 y ahora, y son prácticamente dos mundos muy distintos. Y yo siento que crecí en un mundo muy diferente al actual y que mi desarrollo profesional un poco me ha ido abriendo puertas para estar hoy día donde estoy, pero que eran completamente imprevisibles en el origen. O sea, nosotros crecimos, y cuando digo nosotros, yo, mi generación, mis compatriotas, digamos, crecimos en un país eh, que no era el país que conocemos hoy día, era un país quizá un poco más pobre, donde se estaban generando los cimientos de un modelo económico que fue creciendo, donde se fue acumulando la riqueza, pero donde la actitud en las casas era mucho más de economía y guerra. En el fondo era, tú estudia, sácate las mejores notas, entra a una carrera bien tradicional, agradece por el trabajo que te den, sácale el mejor provecho, cásate, ten no sé cuántos hijos y ten una vida lo más tradicional y segura posible. Porque no estamos para aventuras. No sé si me explico. Ese era un poco, yo siento, el ambiente en el que uno creció, que en mi caso era los 80 los 90. Y, y eso fue lo que hice, ¿eh? O sea, no, hubieron personas más emprendedoras posiblemente que yo que estuvieron disponibles para desafiar este statu quo desde hace décadas y yo personalmente me tomó más tiempo. Y así fue como seguí una carrera bastante más tradicional, tanto a nivel del colegio, después entré a la escuela de Derecho, donde básicamente mi sueño era entrar a un despacho.
quemar pestañas, como decimos, durante 10 años para que me hicieran socio y luego tener una vida como de bienestar. Ese era como el diseño previo. Si tú me preguntáis a mí 20 años atrás, probablemente te hubiese respondido eso, o 20 o 25 años atrás. Esa época a la cual tú te estás refiriendo, que son finales de los 80, principios de los 90, era una época, y gracias a Dios se ha mantenido el tiempo, en donde Chile, desde el punto de vista de estabilidad política, económica y social, estaba muy bien, porque habían salido ya de la dictadura, el país estaba en auge, ¿no? Y en pleno crecimiento, ¿no? Entonces, ahí lo que ocurría normalmente, y así lo han compartido mis amigos chilenos que han pasado por este programa, es que en la casa era el mensaje de, mira, hijo, estudia, gradúate de la mejor universidad que tú puedas y consigue el mejor trabajo que tú puedas, porque a través de un empleo formal en una empresa seria, chilena, multinacional, tú vas a tener la posibilidad de hacer carrera profesional, ganar un buen sueldo, ahorrar para comprarte tu carro, ahorrar para comprarte tu moto. Bueno, tu vida desde el punto de vista de lo que es la parte económica va a estar resuelta, ¿no? Entonces el emprendimiento como que estaba engavetado de alguna manera. Y cuando contrastas lo que ocurre en países estables como el chileno con países como el venezolano, que es de donde, en donde yo crecí y tuve la oportunidad de emprender y lanzar un despacho de abogado y ejercer mi profesión, bueno, el venezolano por cuestiones de necesidad, ¿ok? Por la crisis económica, social y política, tiene que ser emprendedor de muy temprano, ¿no? Porque el sueldo, como es tan bajito, no te alcanza. Tienes que hacer una cantidad de cosas en simultáneo o al paralelo a un trabajo formal para poder juntar el dinero necesario para poder cubrir tus necesidades básicas y pagar las cuentas al final del mes, ¿no? Y yo creo que esta iniciativa que lanzó Chile a través de Startup Chile y toda la iniciativa de Corfo para impulsar los fondos de Venture Capital fue una movida estratégica genial, impulsada desde el gobierno, para que ese ecosistema creciera, ¿no? Y que se diversificara un poco la economía chilena, que está muy verticalmente integrada y controlada por un grupo quizás muy pequeño de familias, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más de esa historia chilena que es tan maravillosa. Para allá voy. Yo creo que acá, como decís tú, en los 90 el mindset era mucho más enfocado que el costo alternativo de aventurarse era muy alto en base a las oportunidades que ofrecía el país. El país venía creciendo al 6, al 8% durante los 90 y era como un no-brainer querer quedarse en una gran empresa, en un trabajo, como decís tú, estable. Y yo creo que eso se mantuvo en el tiempo. Hubo algunos aventurados que en los 2000, quizás incluso principios del 2010, empezaron a mirar más el mundo de la innovación y el emprendimiento. Empezaron a salir estos primeros programas de apoyo, digamos, tanto desde el punto de vista de la industria del Venture Capital, lo que hizo Corfo, desde el punto de vista de lo que hizo Startup Chile, pero también desde el mundo civil, las fundaciones, por ahí están los esfuerzos que ha hecho la Fundación Chile, está la Fundación País Digital, o sea, hubo una suerte de switch donde reconocimos como país que estaba en una economía que estaba un poco cargado al sector más extractivo y que había que invertir más en innovación y en emprendimiento para poder diversificar un poco la matriz de ingresos a nivel país. Eso por una parte, y yo creo que el gran catalizador de todo este proceso, creo que a nivel general, pero también a nivel particular mío, tiene que ver con lo que sucede a partir del año 2019-2020, que hay pandemia, se desordena un poco el mundo político, tanto en Chile como creo yo en el mundo, y donde ese costo alternativo empieza a ser cada vez más bajo. Tú te das cuenta que estás construyendo seguridades todos los días, pero que igual el mundo de alguna manera o en algún punto es incierto y estos como sucesos te obligan a abrazar la incertidumbre y a tomarle el gusto. Entonces, esto te lo cuento más desde el lado macro porque después un poco calza con el proceso profesional que hice yo, pues yo entré a trabajar en la industria legal aproximadamente el año 2017, o sea, el 2007, y recién el año 2022 me salí, o sea, estuve 15 años en la industria legal y recién ahí opté por hacer este cambio de giro. Entonces, yo te diría que acá había una maduración en todo sentido, tanto desde el punto de vista específico de la innovación y el emprendimiento y de importancia que tiene, pero también como de la economía o de los aspectos macroeconómicos y los incentivos que van generando a nivel de su población. Tanto así que hoy día uno ve
que ya los buenos estudiantes de ingeniería, de economía, etcétera, eh, un porcentaje importante está considerando o emprender o ir a trabajar en una startup que no tiene más de 2 o 3 años de existencia, que es algo que hace 15 años era una locura. Entonces, siento que como ecosistema en general vamos madurando todo y no creo que sea un fenómeno aislado a Chile. Creo que conversa un poco con lo que pasa en los demás países y particularmente en Latinoamérica, que al menos, y aquí me conecto un poco con cómo vemos el panorama nosotros en Dedalus, vemos a Latinoamérica como un gran mercado. De hecho, Chile es una fuente de talento, pero es un país que igual tiene un tamaño más acotado que por sí solo no alcanza un poco a compensar los riesgos que el VC asume a la hora de invertir tan temprano. Entonces uno tiene que mirar esa expansión y si uno no encuentra que los factores como distintivos o atractivos que tiene Chile, si uno no los ve en el resto de la región, tampoco hace mucho sentido. Entonces, siento que esto es como un fenómeno mundial muy atractivo en el que todos de alguna manera hemos ido avanzando hacia allá. Y me imagino que un poco tú también lo has visto desde otra perspectiva. Sí, ahí quiero hacerte otro paréntesis porque me parece súper interesante, Juan. Y volviendo a ese timeline, ¿no? Tienes el consejo de papá y mamá, mira, hijo, gradúate, saca tu título de abogado, eh, te aconseja a alguien, no sé si tus padres o algún mentor de que vengas para acá, para los Estados Unidos, vas para la Universidad de Chicago, haces tu LLM, es un máster en leyes para las personas que no saben lo que es un LLM, y regresas para Chile, te incorporas a un despacho de abogado, haces carrera en una firma de abogado, una de las más grandes de Chile, de Kerry, trabajas en un departamento que maneja quizás los deals más interesantes que estaban ocurriendo en esa época en Chile, en todo lo que es el mundo corporativo y M&A, y eventualmente tú sabes, tomas la decisión de, oye, tú sabes que voy a dejar el derecho y me voy a dedicar al mundo del venture capital. Me da curiosidad cómo fueron esas conversaciones con tu pareja, si es que estás casado, cómo fueron esas conversaciones con tus padres, con tus amigos, cuando tú dijiste, mira, a bajarme del barco de lo que ha sido esta carrera profesional en el despacho, uno de los despachos de abogados más importantes del país, para dedicarme a gestionar un fondo de venture capital. Cuéntame cómo fue esa conversación y cuál fue el feedback que te dio ese entorno más cercano tuyo. A ver, primero yo como abogado siempre he estado vinculado al mundo más transaccional. No soy un abogado de litigios, no he ido los primeros años hice algo de tribunales, pero en general siempre estuve haciendo deals. Eso es lo que he hecho siempre y es lo que me gusta hacer. O sea, el M&A era la práctica mía y la hice en los distintos lugares donde estuve. ¿Qué fue lo que me pasó? Quizás voy primero por el lado personal y después por las mentorías que pueda haber recibido. Fue que por una parte me tocó negociar la integración de mi estudio con una firma inglesa, que ahí tú mencionaste, Clyde Company. Proceso que la verdad que me entretuve bastante, fue un proceso muy desafiante. Sabéis que las sociedades de profesionales son organismos que quizás no tienen el tamaño de un negocio industrial, pero son muy complejas desde el punto de vista de las voluntades, las culturas. Y fue un proceso que yo creo que fue bastante exitoso en el que me di cuenta que me gustaba, o sea, que quería hacer las cosas más. Fue la primera oportunidad que tuve para hacer cosas a nombre propio, no en representación de un determinado cliente. Y eso se juntó con este momento, pandemia, decir, oye, esto me gusta, no quiero volver a trabajar con clientes, hay mucho menos que perder que antes porque el mundo no te ofrece, digamos, tantas certezas como uno esperaría, porque yo jamás esperé que iba a estar encerrado 4 meses en mi hogar. Y dije, ¿por qué no? Y también la inquietud o la necesidad, o sea, sí, yo creo que es más la inquietud, siempre se cruza con la oportunidad. Uno siempre puede tener una idea, como decimos acá, un bichito, pero yo tengo familia, o sea, tengo que hacerme cargo también de mi vida, entonces no, tampoco es llegar y tirarse a la piscina
sin tener agua adentro, como dicen por ahí. Y eso se cruza con la oportunidad, que la oportunidad en este caso fue mi socio Cristóbal, con quien somos amigos desde que estamos en quinto básico, que entiendo que es elementary school, como le llaman. Y él me propone a principios del año 2022 que hagamos esto, y en base a un proyecto que tenía sentido, que tenía, digamos, agua en la piscina, volviendo a la misma metáfora que estaba ocupando. Entonces, hay una conjunción de factores personales, está la idea, las ganas, pero también está como el cruce, como ese como serendipity, que nosotros también llevamos muy como en el ADN de Daedalus, que esto de uno en la vida tiene que trabajar duro, pero en algún punto hay ciertos catalizadores que pueden ser accidentales, que son completamente fortuitos, pero que generan ese como fuente de valor. Yo creo que en mi caso personal yo siento que fue uno de esos casos. Y respecto al feedback que recibí de mis cercanos, yo personalmente tengo un padre a quien escucho mucho, pero que su feedback siempre ha sido muy contrario a las estructuras que te venía hablando. Él siempre me ha inculcado que seamos felices y hagamos lo que queramos. Tanto así que él ha sido bastante outsider en la manera como él ha conducido su negocio durante la vida, y eso para mí es un feedback tácito. O sea, no necesito decírselo o preguntárselo, porque sé cómo me va a responder en torno a una decisión como esta. Si tú sentís que esto tiene valor, es una proyección profesional positiva y además te va a hacer feliz, bueno, anda por eso. Y así fue, digamos. Y después sí, yo soy casado y mi señora siempre ha apoyado un poco lo que hacemos. Entendemos que todo lo que hace uno, tanto yo como ella, son parte de un proyecto familiar, y por lo tanto vamos siempre como conversando de la mano en este tipo de decisiones. No son decisiones individuales. Sí, Eh, interesantísimo la historia, ¿no? De verdad que espectacular, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que estás haciendo lo que te hace feliz, ¿no? Eso es un poco lo que yo le digo siempre a la gente. Traten de identificar qué es lo que les hace más feliz y bueno, enfóquense en sacar ese proyecto adelante y por supuesto traten de monetizarlo lo antes posible, ¿no? Porque al principio sí, muchas veces las cosas que te hacen feliz no las puedes monetizar, pero eventualmente uno va descubriendo cómo ir monetizando esas cosas que a uno le apasionan y que le dan felicidad, ¿no? exactamente. Yo creo que ahí uno se tiene que preocupar nomás también de entender bien dónde está esa felicidad, porque si uno extrema ese argumento, también uno puede caer en una suerte como de inmadurez profesional, que tampoco es la idea. Yo, como te contaba, estuve 15 años ejerciendo la carrera para la que estudié, sin perjuicio que quizás desde el año 5 yo venía viendo, o sea, estando en Chicago, yo ya veía que los profesores en la escuela de Derecho no solo se dedicaban a la práctica dentro de la industria legal, sino que hacían cosas distintas desde la academia, los fondos de inversión, el asset management, había una serie de cosas. O sea, quizás acá en la cultura más propia de mi país, las carreras eran más, eran más deterministas de lo que tú hacías en tu vida. Y eso fue algo como que un concepto que fui evolucionando en el tiempo, y me di cuenta que eh, al final yo siento que las industrias están compuestas por buenos profesionales y con buenas experiencias, más que la carrera o el skill set inicial que uno adquiere en la universidad. Entonces, pero eso, insisto, son procesos que uno va como madurando, porque al principio era como: yo soy abogado y si me salgo un metro para el lado voy a valer bien poco y lo voy a pasar pésimo. Y creo que fue bueno, porque al final pasar 15, bueno, tú lo conocí en el mundo de M&A, uno tiene las posibilidades de conocer no solo una industria, sino que probablemente todas, porque depende un poco de la industria en la que te tocó trabajar en una transacción, uno se mete muy profundamente en esa industria, y de eso uno puede hacer 2 o 3 procesos al año. Entonces, en 10 años uno, o sea, es muy enriquecedor trabajar como abogado, y creo que si pudiera repetir, probablemente haría exactamente lo mismo que hice. Tú sabes que es interesante esto que estás resaltando, ¿no? Porque tú eres uno de un grupo grande de amigos míos que trabajan en la parte corporativa y en la parte de M&A, que me parece que es espectacular.
Yo me vinculaba con la parte de M&A en Venezuela cuando ejercía la profesión, pero atendiendo la parte de la planificación fiscal para optimizar una transacción que involucrara un M&A, pero es exactamente lo que tú estás diciendo, te dan la oportunidad de familiarizarte con una cantidad de industrias y los abogados que yo conozco que han tomado la decisión como tú de dejar de ser abogados, en su gran mayoría son abogados que vienen de la parte de M&A, que terminan siendo emprendedores porque lanzan un negocio, que terminan siendo contratados por una empresa que formó parte de uno de esos deals que manejó el escritorio, terminaron siendo personas, tú sabes, que de alguna manera se unieron para lanzar un fondo o un vehículo de inversión. O sea, ahí es en donde yo creo que existen la mayor cantidad de abogados con el perfil emprendedor necesario para sacar un proyecto adelante, sea el que sea, ¿no? Por esa experiencia que te da participar en ese tipo de deals. Sí, ahí también hay otro tema interesante que tú mencionaste, que un poco nosotros, y nosotros lo digo nuevamente, generacionalmente, somos como la punta de lanza de la industria del venture capital en Latinoamérica, sin perjuicio que yo reconozco que detrás nuestro hay 10 o 15 años de historia de managers muy buenos que les tocó enfrentar un ecosistema mucho más verde o inmaduro y respecto a los cuales yo me saco el sombrero porque creo que han hecho una labor mucho más titánica. Creo que ahora es un buen tiempo para entrar porque ya el nivel de sofisticación de la industria es muy grande, pero aún así, este es un tema de etapas y el venture capital es como la etapa más temprana, pero el skill set que se necesita para hacer buenos negocios no es muy distinto. Creo que obviamente hay temas de... hay una especie de playbook donde uno más o menos puede entender rápidamente cuáles son las dinámicas propias, pero también en este mundo que migra de una economía más tradicional hacia una economía más de innovación y emprendimiento, hay una serie como de capacidades de la industria más tradicional que pueden aportar muchísimo en el mundo del venture capital. O sea, pongamos un ejemplo, lo que estábamos hablando recién, el M&A. Hoy día estábamos en una etapa donde en Latinoamérica en general se ha dado mucho deployment de capital, pero ya nos enfrentamos a un mundo donde generar esos espacios de liquidez, generar esa transaccionalidad, es algo que no solo es deseable, es necesario, y ahí los que más tienen experiencia son los que han estado haciendo esto durante los últimos 50 años y que Tal son cual. personas que vienen de los mercados públicos, del private equity, y eso yo siento que no es excluyente al venture capital, sino que muy por el contrario, es un aspecto al que uno puede llegar a una industria y contribuir muchísimo de algo distinto. Quizás el venture capital nació muy de la mano de la tecnología, del conocimiento mucho más tech, donde efectivamente se crea el 100% del valor inicial, pero luego ahí en adelante entran los modelos de negocio, entra la capacidad de generar transacciones, combinaciones, exits, es una serie de aspectos que tienen que ver con la madurez del ecosistema y en donde vamos a ir necesitando traer, digamos, capacidades que quizás estaban ubicadas en otras partes de la economía. Sí, Tú no, mismo lo interesantísimo. pudiste haber visto en el mundo de los abogados. El año 2010, los abogados disponibles para trabajar con emprendedores eran poquísimos. Ahora ya son muchos más, con firmas, con grandes marcas, con grandes equipos. Y eso es porque la necesidad se va creando. Entonces, yo también siento que el proceso también va de ese lado. Sí, una de las cosas que a mí me encantaría resaltar para agregar a todos estos comentarios interesantísimos que acabas de hacer tiene que ver con la labor que tiene que hacer un emprendedor cuando está haciendo el research para hacer la lista pues, de esos 10, 20, 30 VCs con los cuales quiere eh, eventualmente tener una reunión para hacer su pitch y explorar la posibilidad de que eventualmente el comité de inversión del fondo tome la decisión de rayar el cheque e invertir en la startup, ¿no? Yo creo que en esa labor de research, ver el perfil de los managing partners del escritorio e identificar esos VCs que tienen un managing partner con esa experiencia que tienes tú, que viene del mundo del M&A en la parte jurídica, que viene del mundo del M&A del mundo de la banca privada o de la banca de inversión
o que viene del área de M&A, del mundo de la consultoría, puede ser muy valioso, porque ¿qué es lo que quieren todos los emprendedores y los gestores del fondo y los inversionistas? Bueno, tener la oportunidad eventualmente de vender el negocio por muchos X y de alguna manera, tú sabes, volver a invertir en el asset class o Claro. lanzar un nuevo proyecto o ahorrar y retirarse, porque todo depende de la edad en que el emprendedor está, tú sabes, lanzando su primer emprendimiento, porque hay muchos emprendedores muy jóvenes, pero bueno, hay emprendedores que están en sus 60 años y están lanzando proyectos súper interesantes en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, ver el perfil de los managing partners de un VC, yo creo que puede ser algo súper potente, un tip muy potente a la hora de seleccionar con qué VCs vas a conversar, porque definitivamente ese VC que tenga en el team gente con experiencia en la parte de M&A va a ayudar a la hora de que llegue el momento y la startup tenga la madurez suficiente para empezar a explorar la posibilidad de ir a un exit o levantar capital con un eventual socio estratégico que puede ser el comprador del negocio más adelante, ¿no? Otra cosa que quiero resaltar, Juan, es el tema del team, ¿no? Que es un tema que siempre abordamos en estas conversaciones que yo tengo con mis invitados. Han habido muchos consejos en este sentido y me da curiosidad de escucharte y ver cómo lo visualizas tú, ¿no? Tú comentabas ahorita que una de las cosas que te animó a considerar la posibilidad de dejar el mundo jurídico y dejar de prestar servicios legales a clientes del escritorio fue justamente esta amistad que tenías con Cristóbal Piñera, que viene de la infancia, y en una de esas conversaciones, comiéndose probablemente un asado, un buen asado chileno, surgió pues la idea de, oye, plantearse seriamente lanzar un fondo. Entonces, mi curiosidad respecto a ese punto es, bueno, ¿cómo se complementan cada uno de ustedes? O sea, ¿qué traes tú a la mesa y qué trae Cristóbal a la mesa y cómo se complementan y cómo esa complementariedad te permite agregar más valor a las startups del portafolio y transmitir la confianza que tienes que transmitirle a esos inversionistas que han invertido en el fondo de ustedes? A ver, yo creo que tenemos una muy buena complementariedad y yo creo que es parte de lo que nos motivó a hacer esto. Mirando primero la región, o sea, las oportunidades que hay, nos planteamos desde el día uno ser un fondo de carácter regional. De hecho, estamos estructurados desde Estados Unidos y desde Estados Unidos invertimos en toda la región. De hecho, tenemos muy buenos emprendedores de acá de Chile, pero también de México, de El Salvador, de Costa Rica, de Colombia. La verdad que en eso hemos hecho el trabajo de estar en toda la región y con una propuesta de valor, me adelanto aquí después para volver, de una propuesta de valor que es bastante honesta en ese sentido, que es de desarrollo de negocio. O sea, no tenemos una propuesta como de consultoría interna que podrían tener otros VC. Lo nuestro es básicamente, como tú lo mencionaste ahí, es un poco tener este carácter de puente con lo que los emprendedores estén buscando. Y en eso, bueno, ya te he hablado un poco cuáles son como el skill set mío personal. Cristóbal tiene un perfil sumamente interesante porque él ha trabajado en innovación y emprendimiento, a diferencia mía, desde el comienzo de su carrera. Él es psicólogo de profesión, después hizo un MBA en el MIT, pero su formación de pregrado es de psicólogo. Trabajó en ONGs como la Fundación Chile, la Fundación País Digital, que son ONG enfocadas en temas de innovación y emprendimiento. Luego fue emprendedor, estuvo en San Francisco a principios de los 2010, donde el ecosistema era bastante distinto y le tocó vivir una época muy interesante ahí. Luego estuvo en un corporativo, armó ahí el área de innovación de uno de los grandes corporativos acá en Chile y en Sudamérica. Y además ha sido inversionista él en fondos de Venture Capital a nivel global, en su calidad de principal de uno de los grandes family offices acá en Chile. Por lo tanto, tiene una perspectiva bastante 360 del ecosistema. Entonces, tener eso por una parte, más un poco el approach más tradicional hacia el doing business, digamos, que aporto yo, más la parte regulatoria, que sobre todo en temas fintech tiene un valor grandísimo, sobre todo en Latinoamérica. Creo que hemos armado un súper buen team que lo hemos ido complementando con las contrataciones que hemos hecho durante los últimos 2 años.
que también ha sido parte del proyecto. O sea, aquí no hemos buscado hacer algo, digamos, de corto plazo, sino muy por el contrario, estamos construyendo capacidades, equipos, para que esto sea un proyecto de 20, 30, ojalá estemos en 40 años más, sigamos haciendo lo mismo. Esa ha sido un poco la vocación y la motivación original yo te diría, una complementariedad que es bien interesante para una industria donde la persona es fundamental. O sea, si tú miras el VC, la evaluación del founder o la founder es lejos lo más importante, o toma una parte muy importante de la evaluación. Entonces, tener esa complementariedad del lado más humano, pero también del lado más tradicional y más financiero, creo yo, lo que hemos ido construyendo y que nos podría hacer diferente. Tratar de decirlo hoy día es un poco apresurado. Sé que los fondos de Venture Capital tienen una duración de al menos 10 años, por lo tanto nos queda mucho para poder demostrarlo, pero vamos día a día muy tranquilos, muy contentos, como construyendo esas capacidades y armando un poco este proyecto de firma que, como te decía, queremos que sea muy de largo plazo. Claro, es interesantísimo, ¿no? Definitivamente el tema de la gente tiene que entender cuando está evaluando por lanzar pues, un fondo de venture capital por primera vez es que esto es un matrimonio, pues es algo de largo plazo. Los fondos tienen una duración de 10 años que se puede extender por 3 más, pero normalmente el que se mete en el mundo de la gestión de fondos de venture capital no se mete en esto para gestionar solamente un fondo. Lanzan un primer fondo, lanzan un segundo fondo, lanzan un tercer fondo y así sucesivamente, y se convierte como una especie de rosario de fondos. Entonces la relación no es solamente 10 años, sino que puede ser hasta, bueno, es indefinido, ¿no? Entonces, saber escoger bien al socio y esa ventaja que tienes tú de que Cristóbal lo conociste desde la infancia es muy importante, ¿no? Porque los principios tienen que ser parecidos, los valores tienen que ser parecidos, el compromiso con la excelencia tiene que ser parecido, la curiosidad tiene que ser parecido. O sea, hay muchas cosas en donde tienen que haber como conexión y por supuesto complementariedad en la parte profesional que tiene que ver con todo lo que significa gestionar un fondo de venture capital. Por lo que estás contando, la combinación es perfecta porque tú venías con la experiencia legal de lo que significa atender deals en el mundo de los mergers and acquisitions, trabajando con firmas importantes, y él viene con toda esta experiencia en el mundo de la innovación, de la inversión, y del emprendimiento súper potente, ¿no? Y el network que probablemente él pudo construir trabajando en cada uno de estos sitios y estudiando en MIT, me imagino que debe haber sido súper potente, ¿no? Y eso me lleva a hacerte la próxima pregunta que tiene que ver con la confianza, pues, porque tú comentabas hace unos minutos de que cuando uno está evaluando, tú sabes, la oportunidad de invertir en un emprendimiento, tú estás viendo al emprendedor y sus capacidades de ejecutar exitosamente un negocio. Cuando el inversionista está teniendo conversaciones con el gestor del fondo, no hay un negocio, es la confianza que te da ese gestor de poder gestionar ese dinero que tú le estás dando de una manera exitosa, que significa escoger buenas startups que forman parte del portafolio con la idea de multiplicar esa inversión por 3, por 5, por 10, por 20 que te devuelvan tu capital y ese retorno esperado de un asset class que es muchísimo más riesgoso de lo que significa gestionar un portafolio tradicional con acciones, bonos y fondos índices, ¿no? Entonces, Claro. cuéntame un poco lo que fue ese desafío de ganarse la confianza de los inversionistas, o sea, ¿qué estrategias pusieron ustedes en marcha para animar a inversionistas a invertir en el fondo y qué tan fácil o difícil ha sido y qué es lo que ha funcionado bien y qué es lo que no ha funcionado muy bien, que digamos, y podrían hacer distintos si pudieran echar para atrás el tiempo? A ver, nosotros el fondo lo salimos a levantar en un año bastante malo, te diría, porque fue el 2022, que fue el año donde las tasas se dispararon, por lo tanto el costo alternativo del dinero subió muchísimo y el apetito por estos activos más riesgosos cayó, pero sustancialmente en comparación al 2021. Lo que fue muy mala noticia para salir a levantar un fondo, pero fue muy buena noticia en términos de si eres capaz de levantar el fondo, de saber hacer deployment, porque era un mundo mucho más racionalizado en cuanto
a los economics de las transacciones en las que uno iba a entrar. Pero dicho eso, yo creo que acá hay dos elementos para mí que son fundamentales. Yo creo que tú mencionaste los dos. Por una parte está la confianza, que la confianza quizás va un poco más allá de las capacidades o los skills específicos a una industria, sino que tiene que ver con el goodwill que tú has construido en tu carrera. Y eso es algo que en los mercados más o menos se reconoce, sobre todo en tiempos donde en el mundo del capital privado, de repente uno abre los diarios y se encuentra con algunos escándalos y gente que perdió dinero, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el factor confianza era muy importante y en eso eh, creo que el track record que construimos los dos era, digamos, seamless. Había una carrera profesional que era coherente, que era consistente y que un poco nos permitía hacer ese check, que yo creo que es tremendamente importante, porque suena obvio, pero no es tan obvio, y menos en regiones como Latinoamérica, pero quizás en todo el mundo también. Y lo segundo, nosotros siempre nos paramos desde una posición bastante, no sé si humilde es la palabra, pero decir, acá estamos en una industria donde hay muchísimos players, todos muy buenos, todos muy inteligentes, por lo tanto tratar de desarrollar una teoría de por qué yo lo voy a hacer mejor que tú, incluso ex ante, porque éramos first time managers en el fondo, nos parecía que era un poco una especie como de presunción antes de tiempo. Yo creo que durante esta conversación te he dejado muy en claro que lo nuestro es de largo plazo y que lo queremos mostrar, digamos, con hechos y no con palabras. Pero lo que sí teníamos era acceso a un network muy importante. Eh, y el Venture Capital sí es una industria de accesos. Es una industria donde, a diferencia de los mercados públicos, donde las asimetrías de información son prácticamente cero, porque son mercados tremendamente líquidos y eficientes, el Venture Capital es probablemente justo lo contrario. Y ahí el tener acceso a los mejores deals es algo que sí tiene mucho valor y fue un poco parte de la estrategia que nosotros pusimos sobre la mesa para ganarnos también esa confianza, entendiendo que somos first time managers, pero con la confianza en nosotros mismos de que íbamos a ser capaces de entregar un buen resultado en torno a esto. ¿Y por qué te lo digo? Y es un tema bien práctico en su minuto. Mi socio es principal de un family office que invierte en Venture Capital y como LP tiene acceso a deals y a managers y a gestores a nivel global cuyo acceso no es gratis ni fácil de acceder en el fondo. Entonces, sobre esa base armamos una estrategia que sea coherente, que tuviera que ver con nuestras fortalezas, nuestros skills, que podrían estar también en otros players del mercado, nuestra credibilidad, pero también este factor de acceso que nosotros vimos que era muy importante y que a la fecha hoy día, si es que vamos revisando nuestro portafolio, creo que lo hemos ido materializando. Y no solo eso, lo hemos puesto a disposición de las startups de nuestro portafolio para el beneficio de ellas, en el fondo. Entonces, creo que fue una estrategia bastante efectiva y que lo que más nos gusta es que la hemos ido, lo que fue una hipótesis, hoy día lo hemos podido ir validando a lo largo de estos últimos 2 años. ¿Cómo, So, cómo nace el negocio, Juan? O sea, ¿cuántos fondos han lanzado? ¿De qué tamaño fue el primer fondo? ¿De qué tamaño fue el segundo fondo? ¿Por qué no no, nos cuentas un poco la evolución partimos, del negocio? nosotros partimos el fundraising en abril del 2022. Hicimos un primer cierre en julio del 2022 por 20 millones aproximadamente. Y luego levantamos aproximadamente entre 4 y 5 millones más y decidimos cerrar el fondo uno por distintas razones, pero la principal nos pareció que era un tremendo tamaño para un primer fondo. Creo que nos permitía enfocarnos en hacer un buen deployment de ese fondo, de identificar las mejores startups, de trabajar con ellos y sacarnos el tema de fundraising de la cabeza.
que creo que es un tema que te quita mucho tiempo, mucho esfuerzo y que ya con un tamaño que nos permitía, digamos, funcionar y al mismo tiempo devolverle todo el máximo valor posible a ese grupo de inversionistas que creyó en nosotros en primer lugar, digamos, era la estrategia correcta. Y en eso estamos hasta el día de hoy. De hecho, estamos ya en el tercer año del periodo de inversión. Probablemente en algún punto del próximo año salgamos a levantar un nuevo fondo, pero por el minuto nuestra estrategia fue quedarnos en un tamaño que nos parecía un buen tamaño, considerando, digamos, las capacidades que con eso podíamos construir. Y acá también vuelvo a mi sombrero de abogado, ese duty of care que uno tiene y lo lleva a todas partes. A mí me pasa que con un fondo muy grande uno empieza como a desatender eso y es lo que nunca queremos como firma. Digamos, queremos que en el fondo el cuidado en la administración de los fondos que nuestros LPs nos confían sea nuestro, digamos, primer driver y, y luego ir creciendo de manera más orgánica. O sea, levantar un segundo fondo, pero con un track record que ya un poco empiece a hablar de lo que hemos venido haciendo, que empiece a validar esas hipótesis que presentamos 3 o 4 años antes, y así tener una especie de crecimiento que sea nuevamente orgánico, responsable y que se base en construcción de capacidades, de una manera de hacer las cosas que se refleje en un resultado. De hecho, mucho se habla en esta industria como del power law y lo importante que es como encontrar este outlier. Nosotros quisiéramos que ese ejercicio sea fruto de una manera de hacer las cosas y no de una cosa 100% fortuita, porque de lo contrario no podríamos tener este proyecto a 30, 40 años plazo, probablemente. No sé si me termino de explicar bien la idea, porque a veces es un poco etérea, No, pero no, es un poco como la visión que nos guía. sí, súper claro, ¿no? Por lo menos a mí me quedó súper claro, ¿no? Porque no nos cuentas un poquito, Juan, todo lo que es la composición de los LPs dentro de lo que es el fondo como tal, o sea, cuántos LPs tiene, o sea, de qué tamaño cuando salieron a buscar capital era el ticket de la inversión, qué estrategias funcionaron muy bien, qué estrategias funcionaron muy mal, cuál es el inversionista más chiquito, cuál es el más grande, ¿por qué no nos cuentas esa parte? A ver, en términos bien generales, la composición del PIS que tenemos nosotros estaba principalmente por dos, el PIS más o menos grandes, los dos bastante institucionales. Uno es un single family office que tiene relación con la figura de mi socio. El otro es un institucional más tradicional. Y luego tenemos, a ver, nos dimos la vuelta igual que probablemente todos los managers. Vimos ahí, y quizá este es un tema donde tú tienes mucho más insight que yo personalmente, pero picheamos a muchos de los, si no a todos los family office, y ahí nos encontramos con una realidad que tú la mencionaste antes, que en Latinoamérica el family office es un poco más reacio. Yo en parte me lo explico por el hecho de la sobreponderación de una geografía. O sea, cuando tú tienes una familia que es controladora de una empresa que está en Latinoamérica, probablemente esa parte del capital que se puede invertir más financieramente van a tender a sacarlo por un tema de diversificación geográfica, pero también como por las estructuras que tienen los family office, donde normalmente uno conversa a veces con un CIO que, que no tiene grandes incentivos en invertir en un activo, en un fondo a 10 años que es riesgoso, que probablemente si es que las cosas andan bien, los réditos no van a ir ahí porque los periodos son muy largos. Entonces, eh, vimos que era una estrategia un poco más difícil, más de largo plazo, que yo creo que no hay que dejar de hacerla, porque esto es algo que eventualmente va a suceder, pero acá estamos como todos un poco evangelizando el asset class a los distintos actores. Pero lo que sí no fue bien fue un poco conversar con los dueños de la billetera en el fondo, no tanto con las estructuras, que normalmente son posiciones quizás menos institucionales,
pero que para nosotros han sido de muchísimo valor porque nos han permitido relacionarnos con personas que en el 100% de los casos son tremendos empresarios con una visión quizás más tradicional que complementa y aporta mucho a lo que nosotros hacemos y que te permite tener quizás una relación un poco más íntima. Entonces tenemos como ese mix entre lo institucional y lo personal que nos permite hoy día haber armado un grupo del PIS que, si bien es pequeño, hoy día no tenemos más de 20 el PIS, nos permite tener relaciones bien personales, bien de uno a uno, sin tampoco perder tanto tiempo haciendo administración como investor relations, sino que enfocándonos más en el portafolio, en las inversiones, etcétera. Creo que en ese sentido no fue un proceso prediseñado. Jamás esperamos que se iban a subir las tasas como subieron, que la inflación iba a ser como fue, pero que en el camino fuimos como ordenando la carga para llegar a lo que tenemos hoy día y que ha sido bueno. Y creo que obviamente ha habido un elemento de fortuna muy grande también en ese proceso, pero que nuevamente fue un poco como se dio, pero también nosotros haciéndonos cargo como de los inputs que nos iban entregando el mercado. O sea, tocas un punto súper interesante, ¿no? Y, y tiene que ver con la estrategia exitosa pues, que ustedes han implementado para levantar capital de los single family office, ¿no? Que es en lugar de enfocarse en construir la relación y venderle al Chief Investment Officer, más bien conversar, ¿okay? Con los dueños de la empresa familiar o del patrimonio familiar en el caso de que la familia haya vendido un exit, y animarlos pues a lo que significa invertir en el asset class, ¿no? Fuera de micrófono, antes de este programa yo te compartí un poco un tema que es medio espinoso, ¿no? Cuando tú inicias una conversación con un potencial inversionista neoyorquino, que es a donde yo vivo, y ese inversionista es un single family office, te das rápidamente cuenta que el asset class lo dominan muy bien. Ya vienen invirtiendo en el asset class hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Todo depende de qué tan sofisticada sea la familia. Pero cuando tú inicias conversaciones similares con un single family office de la TAM, rápidamente te das cuenta que no conocen el asset class en su gran mayoría, y los que conocen el asset class prefieren invertir en gestores de fondos que ya tienen, de la TAM, que ya tienen una trayectoria y tienen 20 años en el mercado, que son maduros, que ya los conoce todo el mundo y que pueden enseñar métricas y resultados súper interesantes. Porque dentro del riesgo asociado a lo que significa invertir en directo en una startup o un fondo, prefieren invertir en un fondo grande que ya probó sus capacidades y demostró sus capacidades que un fondo nuevo como el de ustedes, ¿no? Entonces, Exacto. indudablemente que este consejo que tú estás dando es muy potente a la hora de que un gestor latinoamericano inicie una estrategia de levantamiento de capital para un fondo de venture capital latinoamericano. Es decir, sí, claro, identifiquen quiénes son las personas que están gestionando el fondo, identifiquen quién es el Chief Investment Officer del Family Office, perdón, pero más importante que eso, identifiquen quién es el que raya el cheque. O sea, ¿qué Exactamente. tienes que hacer tú como gestor del fondo para ganarte la confianza de esa persona que es la que raya el cheque? Y una de las cosas que yo siempre le digo a los gestores de la TAM que deben hacer, porque es necesario de cara a lo que significa conectarse con la parte emocional del inversionista, es que a diferencia de lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, en la TAM, los gestores de fondos están invirtiendo en startups que están resolviendo los grandes problemas de la clase media y de la clase baja. ¿Okay? Entonces, gracias a ese éxito y evolución maravillosa que estamos viendo en el ecosistema, en el mundo del emprendimiento, es que estamos empezando a ver que esa clase media y clase baja de la población latinoamericana está teniendo acceso a productos y servicios que antes no Sí. estaban disponibles para ellos. Y No, al final, ¿qué es entonces lo que está haciendo el emprendedor latinoamericano? Le está dando a ese sector de la población acceso a una mejor calidad de vida, acceso a trabajo, acceso a una cantidad de cosas que lo que le imprime a la región es estabilidad, estabilidad en el plano económico, estabilidad en el plano social, en el plano político. Y esa estabilidad es importante para el emprendedor, es exacto. importante para el inversionista,
es importante para el family enterprise de las familias latinoamericanas más ricas de la región y es importantísimo también para las multinacionales que están haciendo inversiones en la región. Entonces, es buen negocio invertir en el asset class, pero tienes que empezar explicando en qué consiste el asset class, tienes después que construir el network, tienes que después ganarte la confianza y después animarlos a invertir con un discurso como este que es tan importante, ¿no? Sí, y la vuelta es larga, pero estáis dando ahí con un punto que es interesantísimo, que si bien lo tenemos claro, lo pusiste muy bien en palabras, que es esta retribución larga que incluso tiene para el inversionista a nivel macroeconómico. O sea, porque efectivamente lo que tú decís es correcto y una de las cosas que nos motiva a nosotros, que vemos que Latinoamérica no es que sea una región o un mercado tech-driven, sino que es absolutamente llevado por las necesidades que no han sido cubiertas por empresas tradicionales, por programas gubernamentales, etcétera, que siguen ahí y que han sido emprendedores los que las han abordado de manera eficiente, de manera apalancada sobre tecnología, pero en el fondo no son nuevos modelos de negocio, muchas veces son necesidades viejas que se conectan con eficiencias propias de la tecnología y que generan nuevas empresas. Entonces, no puedo estar más de acuerdo con lo que comentabas en tu último punto ahí. Fíjate, otra cosa que te pregunto, porque no hemos tenido la oportunidad de conversar antes y no conozco el background completo de la familia que funciona como anchor investor en este fondo, es todo lo que tiene que ver con la estrategia de Open Innovation de los negocios familiares. En la familia Piñera, ¿existe una estrategia de Open Innovation o de Corporate Venturing o no? Porque una de las cosas que estoy tratando de hacer también, y por eso estoy invitando a gestores de fondos de Corporate Venturing a este programa, es animar a las empresas familiares a hacer Open Innovation. Porque Open Innovation significa capital para el sector emprendedor, con mejores chances de éxito en el sentido de que normalmente las familias que toman la decisión de hacer el rollout de una estrategia de Open Innovation identifican startups que estén construyendo productos y servicios que le agreguen valor o hagan más eficiente el negocio familiar. Entonces, cuéntame un poco si la familia Piñera, por ejemplo, tiene una estrategia de Open Innovation y cómo se conecta o interactúa esa estrategia de Open Innovation con un fondo de venture capital que tiene uno de los miembros de la familia como socio y anchor investor en este fondo de Dalus Ventures. No, a ver, así como para partir, yo personalmente no trabajo o sea, no he trabajado con Inversiones Odisea como directamente, sino que es parte, es un LP de nuestro fondo y mi relación un poco más en esa línea. Por lo tanto, no conozco tan en profundidad las estructuras internas. Lo que sí sé es que como buen family office le están llevando oportunidades de manera permanente y ellos también han tendido a canalizar parte de ese deal flow a través nuestro, porque están invertidos, porque está Cristóbal, o sea, tiene una relación. Y por otra parte, es un family office un poco más peculiar porque es más parecido a una suerte como de endowment, en el sentido que no tienen activos operativos, sino que es 100% financiero, porque bueno, cuando el fundador, que Sebastián Piñera entra a la presidencia en 2010, tiene que liquidar todo su activo. Entonces, esto se vuelve un tema mucho más pasivo desde el punto de vista de las inversiones. Interesantísimo. Vamos a la parte del deal flow, Juan. Vamos. Hablabas un poco que para ustedes ha sido súper importante las relaciones que tienen con otros gestores de fondos de venture capital de la región. Totalmente. Y me imagino que esas relaciones son útiles también a la hora de identificar buenas oportunidades de inversión. Cuéntanos un poquito lo que es la tesis de inversión del fondo, de manera tal que los emprendedores que están escuchando este podcast sepan exactamente en qué tipo de startups ustedes invierten. Y luego entonces cuéntanos un poco lo que ha sido la estrategia de ustedes haciendo ese cherry picking de esas startups que hoy forman parte del portafolio de ustedes. Sí, a ver, desde el punto de vista de la tesis, me voy un poco, creo que la geografía es muy determinante, porque lo que nosotros estamos viendo es una región con necesidades no cubiertas, por lo tanto estamos invirtiendo en las verticales que a través de tecnología se puedan cubrir esas necesidades que las vemos muy en la mano de lo que se puede hacer en materia de fintech
poco lo que hace el software, sobre todo a nivel B2B, y algunos modelos de marketplace. Creo que con esos tres modelos nos convertimos prácticamente en un fondo agnóstico, porque si uno quiere ajustar o encauzar cualquier startup en alguno de estos tres, en algún punto se puede. Hemos descartado cosas verticales muy especializadas por un tema también nuevamente, de deber de cuidado y de invertir solo en modelos de negocios que entendemos, que nos sentimos cómodos. Por lo tanto, no hemos invertido en biotech o en algunos temas de clean energy, otras cosas que uno ve muy buenos emprendedores con muy buenas empresas, pero hemos decidido que por este minuto no es no es donde más valor podemos agregar, por lo tanto hemos querido pasar. Desde el punto de vista de etapa, si bien lo que nos gusta al final del día es el potencial de un determinado negocio, nos gusta entrar bien temprano, por lo tanto nos movemos entre Pre-Seed y Serie A. Ese es nuestro como lugar en el mundo. Normalmente partimos en Pre-Seed y llegamos a Serie A, pero hemos invertido directamente en Serie A nuevamente cuando vemos que el potencial del negocio sigue siendo muy grande. Y ahí nos fijamos mucho más en los múltiplos potenciales que en la denominación de una determinada ronda de financiamiento. Y desde el punto de vista de la estrategia de scouting, hemos visto que el pararnos como un socio que complementa, que contribuye, ha sido la mejor estrategia de cara a trabajar con los mejores managers de la región. Y en eso partimos de una base que es la que te comentaba antes, pero la hemos ido enriqueciendo día a día, viajando muchísimo, colaborando, o sea, esa parte como de nuestra labor más incansable, o sea, poder ser un VC que nos vean como complementario, que aporta valor y que un poco sea deseable tenernos en el cap table. Y en eso nos hemos preocupado de trabajar y colaborar con los mejores VCs en México, en Colombia, bueno, acá en Chile también, y a nivel regional también hemos identificado algunos buenos players con los que hemos ido trabajando. Y eso nosotros sentimos que si bien podemos partir de una base, igual es algo que se construye todos los días, porque uno puede conocer a alguien un día, un mes después, hacer una actividad o ayudarlos en algo, pero después si uno suelta esa relación después de un año, se enfría, entonces hay que estar, es un trabajo bastante permanente y sistemático, que nosotros lo hemos metido un poco en nuestro ADN, hacer las cosas y que también nos permite conocer muy bien a los distintos gestores de la región. O sea, hoy día tenemos una idea súper buena de como el who's who de Latinoamérica, de quienes están haciendo muy bien el trabajo y un poco ahí también tratamos de apalancarnos para siempre estar, ojalá, los mejores, encontrando a los mejores emprendedores y armando el mejor cap table posible para apoyarlo en la siguiente etapa de crecimiento de la empresa. ¿Ah? Comentaste que el fondo es de 25 millones de dólares. ¿De qué tamaño es el ticket? Y que la idea nuestra es llegar a tener más o menos 15 posiciones core de entre 1 y 2 millones, para lo cual vamos a invertir en este fondo uno en alrededor de 20 y dejar espacio para follow-ons. Y ahí lo que hacemos es que entramos en pre-seed normalmente con un cheque de entre 300 y 500 mil, después en seed entre 500 mil, 700 mil, y ya en la serie A llegamos a nuestro tamaño definitivo, que sumando las distintas rondas en las que hemos ido participando, se mueve entre 1 y 2 millones. Esa es como como la estrategia, digamos, de inversión. ¿Qué No, porcentaje del fondo tienes pensado, tú sabes, reservar para la parte del follow-on investment? yo creo aproximadamente un 40%. ¿Y cómo es la cultura interna del fondo cuando ustedes están interactuando con los co-founders? ¿Se reúnen mensualmente? ¿Se reúnen trimestralmente? ¿Se involucran en el day-to-day? ¿Dan consejos y que los muchachos hagan lo que quieran? O sea, ¿cómo manejan esa parte? Quiero entender la parte cultural, esa relación entre el fondo y los co-founders de las startups que forman parte del portafolio de Dallas.
tenemos una dinámica bastante flexible desde el punto de vista así como de la estructura de, como de manual. Tenemos una encuesta trimestral para ir enriqueciendo nuestros sistemas como con el cumplimiento de KPI y todo el tema de reporting que nos permite también tener una relación de información súper fluida con nuestros LPs. Además, a nivel de equipo, tenemos dividida la relación con los founders para tratar de juntarnos con ellos mínimo una vez al mes, quizás una vez cada 2 meses en algunos casos, pero siempre con un approach bastante constructivo en el sentido de nosotros cultivar un músculo para ponerlo a disposición y no salir nosotros a imponer nuestra visión o nuestras capacidades. No sé si me explico. Entonces, hay founders que nos necesitan más que otros y a ellos les vamos a dedicar, o sea, hay un tema ahí también de nosotros poder ponernos a disposición donde más aportamos valor, que también tiene que ver con la etapa. Probablemente en una ronda de financiamiento nos involucramos más para conectar, pero también hay decisiones estratégicas. Yo te diría que en general somos bastante hands-off, sin perjuicio de tener un seguimiento bastante disciplinado de las métricas y los KPIs que nosotros definimos como importantes para efectos de hacer el seguimiento del portafolio. Pero, pero en el fondo lo que subyace a todo esto es que si invertimos en alguien a quien tenemos que estar como chaperoneando, es que nos equivocamos en el founder, porque la verdad es que normalmente invertimos en gente que es mucho mejor que nosotros en lo que hace y por lo tanto es mejor dejarla que lo haga, digamos. Normalmente cuando inician conversaciones, Juan, con un emprendedor o su equipo de co-founders, ¿cuáles son esas cosas que los hacen a ustedes concluir que el equipo tiene el potencial de recibir la inversión y pasar a ser con su startup una startup del portafolio? ¿Qué es lo que están buscando cuando están conversando con el emprendedor? Y después tú sabes cómo hace un emprendedor para ponerse en contacto con ustedes. Es importante que venga referido. Ustedes tienen una página web en donde el emprendedor hace contacto con ustedes por el Twitter, por el LinkedIn. O sea, ¿cómo, háblanos de esas dos La, cosas? ¿Qué es la- lo que buscan y cómo hacen el contacto con ustedes? las referencias naturalmente que ayudan mucho, sobre todo de gente que cuida su capital personal a la hora de referir. Es como natural eso. Si uno refiere cualquier cosa, cualquier persona que reciba una referencia a uno va a tender a ignorarla porque sabe que lo que está haciendo, digamos, como una especie de forward de lo que recibe. Pero entonces en ese sentido las referencias ayudan sobre todo de personas con las que hemos ido desarrollando una relación y entendemos que tienen un buen, digamos, criterio. Pero además de eso, tenemos desde un formulario o una especie de encuesta en nuestro sitio web donde se parametrizan la información que nosotros necesitamos y la revisamos semana a semana y la verdad que también hemos iniciado procesos de evaluación desde ahí. Eh, y el resto yo te diría que sale de actividades, eventos, cafés, viajes, ese tipo de cosas. Que siempre el approach más humano ayuda más que el digital, digamos. O sea, si uno puede conocer el founder antes que nada, es óptimo porque es lo que más nos importa, sobre todo en una etapa muy temprana. Pero no, la verdad que no, somos bastante agnósticos a la manera de conocer. Si nosotros revisamos nuestro portafolio, la forma ha sido bastante distinta, diversa. Pero nuevamente, la vocación nuestra es ojalá identificar a los mejores y que no se nos pasen. Cuéntame de esas aptitudes. ¿Cuáles son esas aptitudes que están buscando en el emprendedor? ¿Qué es lo que hace que un emprendedor se destaque versus otros emprendedores? ¿Qué les gusta ver? A ver, es una pregunta bien abierta porque hemos visto cosas muy distintas en unos y en otros. Muchas veces es su currículum, que hay ciertos como checks que son bastante como estándar,
pero que sí hablan de una persona que ha llevado una carrera de excelencia. A veces son personajes atípicos, pero el denominador común para mí es la capacidad de dejarlo todo por un objetivo, esa como obsesión y esa como capacidad de quemar los barcos. Quizá acá me conecto con lo que conversamos al principio, este costo alternativo de dejar las seguridades por ir detrás de algo más grande es lo que siempre nos ha motivado, como como dicen los gringos, el grit. Es algo que para nosotros es como fundamental. Eh, o sea, acá estamos todos corriendo riesgos y es la industria el capital de riesgo, entonces nos gustan esos emprendedores que también lo hacen por su lado y que creo que hemos visto muchísimo y luego lo vamos complementando con ciertos aspectos más personales, que haya también un fit cultural. La idea es trabajar juntos, es ser socios en cierto sentido. Y en eso creo que tener una relación fluida también es bien importante, pero también hacemos due diligence desde el punto de vista más profesional, conversamos con muchas referencias, nos tomamos muy en serio esa parte del análisis. Pero lo primero es poder sorprenderse positivamente con una persona en una conversación, en un café, pero de manera real y luego desde esa impresión empezar hacia atrás. Muchas veces la gente puede ser más seductora, pero lo que subyace no es lo que se necesita para llevar una empresa, digamos, a un gran tamaño. Y ahí es donde uno tiene que ir complementando. Yo diría que el punto de partida es ese conocimiento personal, ese como elemento distintivo que puede tomar la dimensión de una carrera prolífica, puede tomar la dimensión de una persona que estuvo dispuesta a desafiar el status quo desde los 14 años. O sea, ahí la verdad que tenemos de todo. Y la verdad que si tú miras los founders en nuestro portafolio, vaya a encontrar desde el HBS McKinsey por una parte, el Dropout por otro. O sea, hay de todo. Qué Pero, maravilla. pero el elemento común yo creo que ese es como abandonan el confort para perseguir algo que es muchísimo más grande. Interesantísimo. De verdad que me encanta que esa sea la política porque le abre oportunidades al universo completo, pues al talento, le abre la oportunidad al talento emprendedor. De verdad que lo felicito. Como te Sí. comentaba al principio, la audiencia de este podcast son inversionistas, single family offices normalmente, gestores de fondos de venture capital y emprendedores exitosos de la región. Entonces yo quisiera que base a tu experiencia como abogado y ahora gestionando este fondo y haciendo que este fondo escale con el apoyo de tu socio Cristóbal, me encantaría que le des un consejo a ese inversionista que por primera vez va a hacer una inversión, visualiza que ese inversionista es un single family office. Me encantaría que le dieras un consejo a esa persona que está, de repente es un angel investor que está pensando en lanzar su primer fondo o primer sindicato, ¿ok? Un grupo de amigos, y a ese emprendedor que está ya validó un modelo de negocio, ¿ok? Está escalando y necesita plata, está empezando a conversar con gestores de fondos. Yo creo que desde el punto de vista de inversión, la invitación es a informarse, porque yo creo que este es un asset class sobre el cual no hay pleno conocimiento y es un asset class que en definitiva paga. Lo que pasa es que tiene un premio por liquidez, son periodos de liquidez largos, pero que en definitiva en los grandes números paga. Y tiene rendimientos equivalentes o incluso mejores que mercados muy tradicionales con activos que son tradicionalmente muy seguros, como podrían ser activos de deuda o incluso, no sé, equities en mercados públicos. Pero que además tiene un elemento de propósito que es distinto, que es el ser motor, digamos, de la generación de nuevas empresas, de nuevos empleos, de renovación de modelos de negocio, de pensar que muchas de las startups que, que en el VC estamos financiando eventualmente van a ser absorbidas por corporativos y desde adentro van a transformar los modelos de negocio. Por lo tanto, no es algo que es ajeno a las industrias más tradicionales.
por ahí siempre me acuerdo que en alguna de estas conferencias que participamos había un personaje que venía de un corporativo de carácter familiar de algún país acá en Latinoamérica y que decía que el 85% de los ingresos actuales de su grupo empresarial provienen de líneas de negocios que el año 2005 no existían. Cosa que Wow. me voló la mente porque es precisamente ese el efecto que se está buscando y creo que las startups son ese primer paso. Entonces, eh, si el activo es rentable y además genera cambio, me parece que es un no-brainer. Y desde el punto de vista de los emprendedores, eh, la verdad que más que una palabra de consejo, yo personalmente soy de los que se sacan el sombrero por la labor que hacen. Creo que si bien el mundo ha cambiado, sigue siendo, digamos, siguen habiendo espacios de incerteza que hacen que querer abrazar la incertidumbre de esa manera y con ese nivel de arrojo es algo que es notable, que no es para todos y que va a ser lo que va a generar, digamos, la transformación de la manera de hacer empresa de aquí a 20, 30 años. Y eso es lo que nos motiva a nosotros y por lo que estamos acá y esperamos estar en ese momento. Excelente. ¿Y qué le aconsejarías a a esa persona que está pensando por primera vez o con unos amigos que lo complementen, lanzar un fondo? Eh, eh, a ver, ¿qué le aconsejaría? Que en la medida que desarrollen un proyecto que es coherente, consistente y de largo plazo, y que en el fondo esté la conciencia de que este es más una maratón y no un sprint. Yo soy deportista de, de deportes de larga distancia, así que tiendo a usar esa metáfora. Creo que es la decisión correcta. Ahora, si lo que se está buscando es una pasada o una especie de como de enriquecimiento en el corto plazo, me parece que este no es el tipo de industria a la cual involucrarse, que es completamente legítimo, pero que se va a llevar a una decepción muy grande. Porque aquí la verdad que la satisfacción se da en base a pequeñas cosas que se construyen todos los días del año durante 10 o 15 o 40 años. Bueno, ya para terminar, me encantaría que compartas con nosotros, tomando en cuenta que ya tienes algún tiempo gestionando el fondo y haciendo inversiones en startups con Foco Latinoamérica. ¿Por qué crees que Latinoamérica es un buen destino de inversión? ¿Por qué invertir en Latam y no en otra parte? En Venture Capital, por lo que hemos venido conversando todo este rato, creo que es una región de necesidades no cubiertas por los actores incumbentes tradicionales. Eh, Creo que eso es lo fundamental. Creo que tiene un componente idiosincrático que es muy fuerte y que hace que esas necesidades no sean necesariamente cubiertas por empresas que vengan del primer mundo, digamos. Y tercero, por las características del venture capital, por los retornos que tiene, por el potencial al que uno aspira, porque de repente uno podría decir, oye, empresas no sé, fondos de activos más tradicionales, de mercados públicos, de private equity, las inestabilidades de Latinoamérica hacen que cualquier movimiento brusco de mercado te puedan borrar todo el rendimiento que uno trabajó por años. Cambio, cuando uno está trabajando en una empresa en la que uno aspira a tener un retorno de 10, 20, 30, 50 o 100 la verdad que una corrección de tipo cambio, un remesón de los mercados, son cosas que son bastante más irrelevantes en ese horizonte. Entonces, a mí me parece que para el VC, Latinoamérica es una región tremendamente atractiva por estas razones que te estoy diciendo. O sea, la mezcla de necesidades no cubiertas, talento infinito y retornos del asset class hacen que sea una combinación bastante perfecta. No, y otra cosa que yo agregaría ahí es que el emprendedor latinoamericano, contrario a lo que ocurre aquí en los Estados Unidos, valida su modelo de negocio en el país en donde lanza, pero muy Claro, rápido empieza a hacer negocios en múltiples
países. Entonces, eso significa diversificar el riesgo. Entonces, si explota un zaperoco, tú sabes, político, social en el país uno, pero tiene 7 otros países que de alguna manera están contribuyendo al flujo de caja y expansión del negocio, fantástico. Entonces, sí, es una inversión de largo plazo, pero si tú me preguntas a mí, es una inversión relativamente conservadora porque el negocio en el cual estás tú invirtiendo es un negocio que tiene footprint regional o global. Entonces, eso te diversifica el riesgo asociado al asset class de una manera significativa, ¿no? Efectivamente, estoy de acuerdo. Y eso además es una necesidad, porque ninguno de los mercados por sí solos, salvo México y Brasil, son suficientes para una startup. La startup necesita comerse la región y para eso no solo es que pueda salir del país de origen, sino que tiene que salir del país de origen. Y eso hace efectivamente que se genere esa diversificación que tú mencionas. Es así. Bueno, Juan, muchísimas gracias de verdad por haber marcado tu agenda y haber reservado espacio para tener esta maravillosa conversación el día de hoy. Como le digo a todos mis invitados, muchísimas gracias por ser generoso con tu experiencia y tu conocimiento. La idea de este espacio es justamente eso, compartir de manera generosa todas esas cosas que hemos aprendido haciendo las cosas que hemos tenido la oportunidad de hacer en el pasado, para que muchas familias se animen a invertir en el asset class, para que muchos gestores o futuros gestores se animen a lanzar un fondo de venture capital o ese angel investor a hacer inversiones en el asset class, y para que muchos emprendedores tengan acceso a ese capital y conocimiento que es clave para lanzar exitosamente un negocio en su país y posteriormente escalarlo y convertirlo en un negocio regional o global. De verdad que encantado de haberte tenido hoy aquí en el podcast de Startup Venturing and Venturing, y de verdad me encantó tu historia y la experiencia que compartiste con nosotros. Muchas gracias a ti, estuvo muy buena la conversación. Así es, bueno, que pasen una excelente semana, muy productiva. Igualmente. Para nosotros fue un gusto producir y compartir el contenido del episodio de hoy. Es nuestra forma de aportar valor al ecosistema del emprendimiento y del venturing en las Américas. Si te pareció útil lo que aprendiste hoy, apóyanos recomendando este podcast a tus amigos emprendedores, mentores e inversionistas. Es la mejor forma de fortalecer nuestra comunidad. Recuerda, we are stronger together. Para escuchar episodios del pasado, para hacer cursos online gratis o con descuentos especiales, para implementar la estructura corporativa y fiscal ideal para tu startup, o para internacionalizar tu fondo de Venture Capital con servicios de formación y administración de fondos de calidad, visita nachoymeri.com, marca mi agenda Zoom and let's talk. Nos vemos el viernes que viene.